Om Namo Brahmadivyo Brahmavidya Sampradaya Kartabhyo Vamsha Rishibhyo Gurubhyo Namaha Shri Gurubhyo Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Sadgurunat Maharaj Ki Jai. La palabra yoga, vamos a las fuentes de esta palabra. Sri Shankara, en su comentario a los Brahma Sutras, hablamos de un texto muy antiguo. Yoga es el medio para percibir la realidad, para percibir lo real. Lo real es aquello que existe siempre más allá del cambio, que existe en nosotros siempre más allá del cambio. Entonces, el yoga es esta visión interior, este reconocimiento interior de esta conciencia pura que es el Atman, que es lo que somos. En el mundo de los tantras, el Mrigenda Tantra, el autocontrol es el yoga. Es decir, todo el yoga se basa en el autocontrol. La palabra yoga, como sabéis, significa, por un lado, unión. Unión de la conciencia individual con la conciencia suprema. Esta sería una definición. Pero yoga a la vez significa yugo, yuj. Es el yugo que uno acepta libremente para canalizar la energía, para enfocar la energía, porque la mente, los sentidos disipan nuestra energía. Entonces el yogi libremente quiere canalizar toda su energía para un propósito. ¿Qué propósito? No ir hacia afuera, sino ir hacia adentro. Lograr entrar en los espacios denominados antarmukha. Antarmukha es tener la mente o la mirada girada hacia el interior. Normalmente siempre estamos en expectaciones con la mirada fuera, sean las percepciones sensoriales o con la mente. Antarmukha es esta mirada que ya pierde interés por lo externo, pierde interés incluso por el personaje psicológico, por lo mental, y va más allá, entrando en los niveles y grados de silencio, donde el yogi, ¿qué encuentra? Su plenitud, su esencia, la conciencia, el Atman, y se reconoce como esta conciencia pura. Yoga Bija, otro texto de la tradición de Hatha Yoga. No existe mérito tan grande como el yoga, ninguna dicha tan extraordinaria como el yoga, nada más sutil que el yoga, no existe nada más elevado que el camino del yoga. ¿Por qué no existe nada más elevado que el camino del yoga? Os preguntaría. Porque nos lleva a la plenitud, nos lleva a reconocer este espacio de plenitud en nosotros, donde finalmente descansamos. Porque siempre estamos en la expectación de ser felices por medio de algo, por medio de alguien. Hay quien piensa que un coche negro le hará feliz, hay quien piensa que un nuevo curso de yoga le hará feliz, pero vamos, es la misma expectación. El yogi llega a un momento de gran madurez que puede reconocer esta esencia. Pero para llegar aquí ha habido un largo recorrido de aquietamiento de la mente. Lo que Patanjali denomina Nirodha. La mente debe de irse aquietando. Los chitta vrittis, estos movimientos en la mente, deben de ir cesando para que yo pueda percibir lo que soy. Sino que percibo pensamientos, proyecciones del futuro, recuerdos del pasado, deseos, frustraciones, boom, 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 sukha, dukkha, placer, dolor, y voy dando vueltas en este pequeño personaje. Que el yogi da un salto más allá del personaje
el yogi pierde interés en el personaje. El yogi tiene interés en la infinitud, en la inmensidad, en la trascendencia, en lo real, no en lo efímero, lo que dura un momento, lo que es pasajero. Esto deja de interesarle, con lo cual su energía cambia, su atención cambia de espacio. Yajnavalkya, un gran rishi antiguo de los Vedas, a esto que une se le denomina yoga. Esto que une la conciencia que yo creía separada, que creía individual, que lo une con la gran conciencia. Esto es yoga. También, según Yajnavalkya, yoga es la reunión del ser individual con el ser supremo, la misma idea. Yoga Sara Samgraha es un texto, un comentario a los Yoga Sutras. Se denomina yoga el silenciar y aquietar las modificaciones de la mente que nos llevan a la plena percepción de nuestra esencia o nuestro ser. El yoga quiere llevarnos a este nirodha, esta quietud interior, donde reconocemos lo que ya somos. Esto es muy importante, lo que ya somos ahora. Brahmanda Purana. Yoga es poder, yoga es Shakti. El yogi, si hace una práctica adecuada, genera Shakti. En su intelecto, en su cuerpo, en su prana, genera armonía. El yoga es poder, esplendor, Aishwarya. El yogi tiene una luminosidad, tiene una intensidad en su mirada, en su mente. Hay unas marcas yógicas que se reconocen en la persona que lleva esta práctica de forma seria. Grihanda Samhita, otro texto medieval de los natas, de la tradición del Hatha Yoga. El éxtasis es el yoga supremo, que solo se puede alcanzar por la buena fortuna, por la compasión y por la gracia del maestro y por la devoción a la enseñanza. Uno hace mucho esfuerzo, pero hay otro aspecto, la gracia del maestro que te bendice, te inicia en este secreto, en este rahasya, que está más allá de tu conocimiento intelectual, te abre una puerta a la infinitud en la cual él está establecido. Separando la mente del cuerpo, uno debe unirla al ser trascendente. Liberándose de los apegos, uno debe establecerse en el éxtasis. Esto es el yoga. Grihanda Samhita. ¿Qué dice la Bhagavad Gita del yoga? Samatvam yoga ukshete. Una de las definiciones de la Gita. A la ecuanimidad, samatvam. Sama es ecuanimidad, igualdad. A la igualdad o ecuanimidad se la denomina yoga. ¿Qué es esta ecuanimidad que propone Krishna en la Bhagavad Gita? Ser capaz de ver el Atman en todos los seres. Detrás de los nombres y las formas, detrás de los distintos cuerpos, hay una conciencia que brilla, que no puede ser vista, puede ser intuida y reconocida por mi proceso yógico. Cuando veo esta luz en los demás, estoy viendo mi propia luz en todos. Esta visión de samatva, de ecuanimidad, es una de las descripciones de yoga según la Gita. Otra de las definiciones muy bella, yogaha karmasu kaushalam. Yogaha karmasu kaushalam. El yoga es la destreza o la habilidad en la acción. El yoga es la habilidad en la acción.
¿A qué se refiere la habilidad en la acción? Primero, la habilidad en la acción relativa. Ser hábiles, estar presentes. Estamos en yoga en la medida que estamos presentes no solo haciendo un asana o un pranayama, sino cuidando a nuestro hijo, bajando la escalera, conduciendo, hablando con nuestro empleado, siempre presentes. Este karmasu, hacer la acción con plenitud, es yoga. Pero este karmasu kaushalam tiene más significados. Poco a poco el yogi se va dando cuenta que el que habla, el que actúa, es el cuerpo y la mente. Que la conciencia es el observador siempre libre. Y que él es este observador. Aquí hay un cambio, hay un salto de conciencia muy grande. La mente no lo entiende, tiene que ser así. Hay un momento que esto se despierta y lo vemos. A veces no vemos del todo este profundo significado. Otra definición de yoga de la Gita, muy bella también. Dukkha samyoga viyogam. Dukkha, sufrimiento. Samyoga, separación. Viyogam. Se llama yoga a la separación de la unión con el dolor. Nosotros hoy hay una unión con el dolor. Pensamos que el sufrimiento de la mente es nuestro sufrimiento. El yogi, identificado con la esencia, con su esencia, se da cuenta que el placer o el dolor de la mente pertenece ¿a quién? A la mente, no a él. Y aquí el yogi vive en gran libertad. Y vamos terminando. Katha Upanishad. Es Yama quien está enseñando a Nachiketa en este precioso texto. Cuando los 5 sentidos, junto con la mente, permanecen aquietados, los 5 sentidos y la mente permanecen aquietados, y el intelecto no está activo, a esto se le llama el estado supremo. Esta firme contención de los sentidos es lo que se conoce como yoga. Entonces, yoga es este ir hacia adentro, con fuerza, no buscando nada, sino aquietando. Solamente se trata de aquietar las modificaciones de la mente para reconocer la presencia que ya está en nosotros. ¿Qué nos encontramos en este proceso? Que la mente va hacia afuera, que los sentidos van hacia afuera, que hay una fijación pensando que la felicidad es resultado de algo. Que la felicidad es resultado de algo que estará en el tiempo, que es un logro futuro. Hasta que un día nos encontramos con un gurú, que es como una pared. Y nos dice, no, la felicidad, la dicha, no es un logro futuro. La dicha es lo que tú eres, aquí y ahora. Reconócelo. Sé capaz de girar la mirada y mirar hacia adentro, lo que ya tienes, lo que es tuyo, ese gran tesoro. Nosotros queremos ir hacia afuera. Y luego, el Gurú en su gran compasión nos dice, bien, si necesitas hacer algo, haz asanas, haz Paschimottanasana, haz Surya Namaskar, purifica el cuerpo, armoniza el prana. Si quieres hacer más, repite mantras, Om Namah Shivaya, Hamsa, Om Namo Narayanaya, para que la mente se concentre. Si necesitas hacer más, estudia los textos. Y así se van desarrollando todo un abanico de sadhanas o medios. ¿Para qué? Para ir aquietando la mente, para que otro día, 17 años más tarde, el maestro nos diga, todo está en ti, no hace falta hacer nada, date cuenta de lo que ya eres. Y en este proceso de prácticas yógicas, asana, pranayama, dhyana, meditación, concentración, swadhyaya, estudio, Ishvara pranidhana, vivir con devoción, todos estos actos han purificado nuestra mente, han hecho que nuestra mente esté menos extrovertida. Y cuando el Gurú nos da de nuevo la misma enseñanza que nos dio, si somos afortunados,
decimos, oh, si todo está aquí, si yo soy lo que buscaba, si yo soy plenitud, y se termina el proceso. Pero a veces, incluso después de 17 años, el Gurú nos repite lo mismo y aún queremos conseguir algo. Y el Gurú nos da más prácticas, 17 años más, o 17 más, el tiempo que haga falta. Todo es cuestión de tomarse en serio la enseñanza del Gurú. Tomarse en serio esta enseñanza tan simple, que tú eres la meta. Ya está aquí el Atman, vibra en tu interior. La conciencia libre es lo que eres. Entonces, deja de identificarte con lo que no eres. Cuerpo, mente, intelecto, emociones, todo este personaje con el cual le das tantísima importancia. Sí que hay un personaje funcional, sin duda, pero ¿cuál es su esencia? Y la gran lección la encontramos en el silencio. Toda enseñanza conceptual es una enseñanza limitada. Toda enseñanza dada por medio de la palabra o la mente es una enseñanza limitada, que puede ayudar mucho, necesaria, indispensable, hasta que llega la gran enseñanza, que es cuando por medio de la gracia del Maestro, por medio de la gracia de mi práctica, soy capaz de alcanzar este espacio y reconozco lo que soy. Más allá de toda palabra, más allá de todo credo, más allá de toda práctica, reconozco mi esencia. Y aquí, en este despertar, soy libre. Pero no está todo. Porque a veces tengo el despertar y vuelven mis impresiones pasadas y aquello que había estado tan claro se desvanece. Y tengo que seguir con la práctica, tengo que seguir con la enseñanza, tengo que seguir con determinación, buscando este espacio de silencio una y otra vez, hasta que la convicción y la experiencia de ser esta conciencia libre se establece. Esta persona que está establecida en la conciencia se denomina Jivan Mukta, el que está liberado aún en un cuerpo. Y esta persona comerá como cualquier otra, caminará como cualquier otra, pero él vivirá con este reconocimiento constante.